nosotros, nas ya se plataformas, uniéndose a nosotros todas as en nossas las plataformas, do en Zoom, todas nuestras nas plataformas del plataformas Zoom, aqui do nosso Facebook, también en las plataformas no de nuestro nosso Facebook, Instagram, no nosso nuestro Instagram, YouTube, también en português, YouTube, YouTube espanhol. en portugués, Olha, YouTube en eu español. quero agradecer ao Senhor. Hermanos, Tem quiero sido agradecer a esta todos. palavra, Ha sido una bendición esta palabra. todas as plataformas têm Muchas personas, miles de personas ouvido, e nós somos han muito humildes. oído. Estamos Estamos muy humildes por eso. Estamos muy humildes con gran temor, sabiendo que el tiempo está terminando. Nosotros estamos todos juntos buscando el favor del Señor ahora para prepararnos juntos. Él viene. Nosotros no debemos A qualquer momento olvidarnos jamás. A cualquier momento, el arrebatamiento va a suceder. Nosotros debemos estar totalmente preparados. a Que el entrarmos Señor nos ayude a entrar en la seguridad de los cielos en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar entonces. Abran conmigo sus Biblias en 2 Corintios capítulo 3. Quiero pedir para el pastor Kevin, si él puede ir buscando para nosotros, poniendo para nosotros. Jade, muchas gracias. 2 Corintios capítulo 3. Vamos a leer el versículo 6 primero. Una vez más, 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Mas el tópico de hoy es el cual nos habilitó para ser ministros de un nuevo pacto. Ahora, el versículo número 8, aún 2 Corintios 3, versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces nosotros tenemos aquí la palabra ministerio del Espíritu. En el versículo 6 tenemos los ministros del Espíritu. En el versículo 8 tenemos el ministerio del Espíritu. Son dos mensajes. Espero que el Señor me dé tiempo para hablar. Quero ter uma outra No oportunidade hoy las dos, pero quiero tener otra oportunidad para desenvolver para ustedes. se eu No voy a fizer. detenerme en la parte teológica. Si hago eso, seguro que el Señor me va a dejar con el anticristo. No voy a gastar tiempo en la parte teológica. Necesito ser más práctico, lo más práctico posible, para ayudar a los nuevos, para ayudar a Agora, todos ustedes que están con nosotros ahora y aquellos que van a ver esa palabra después. Entonces, la ministros, palabra a palavra ministros, la palabra essa ministerio palavra é en el Nuevo Testamento, esa palabra es muy importante. Entonces, nosotros tenemos ministros los ministros del Espíritu, los ministros de la nueva alianza. ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde ellos surgieron? Esos ministros del Espíritu, ellos son para el ministerio del Espíritu. Los ministros de la nueva alianza son ellos que primero ellos viven en el Espíritu y ellos pueden tener su ministerio del Espíritu. En otras palabras, nosotros vemos que tanto el ministro como el ministerio aparentemente son dos ítems separados. Podemos estudiarlos así, mas si usted considera el ministerio, él es un vivir del ministro. El ministerio es aquello que el ministro vive. Un ejemplo muy simple en la parte humana. Si usted no sabe dirigir un carro, manejar un carro, entonces usted va a una escuela o alguien va a ayudarte. Usted tiene una clase, 2 clases, 5 clases, 6 clases, y ¿qué va sucediendo? Usted va aprendiendo cómo conducir el carro.
hasta que usted ahora sacó su brevete, su cartera, y usted ya sabe manejar. Si usted no sabía hacer comida, cocinar, el primer día la comida se quema, el segundo día queda con mucha sal, el tercer día con mucha agua, más en poco tiempo después usted va a estar cocinando muy bien. El ejercicio del don, usted ejercitando vai se tornar um don, ministério. ese don se torna un ministerio, se hace un ministerio. Primero estoy mostrando la parte humana. Não sabemos tocar, Nosotros no sabemos tocar, por exemplo, como el pastor Wilson toca la guitarra y su hija que toca el piano, el órgano. Mas si entramos poco a poco, Él nos va ayudando y poco a poco pasamos a aprender. Y después tocamos el teclado, perdona ahora el teclado. Y después aprender a tocar el teclado. Dentro del ser humano se nós ainda não existen los dones. Si nosotros aún no sabemos hacer muchas ele não foi cosas, exercitado. es porque ese don no fue ejercitado, practicado. Mas con relación a la parte espiritual, semejantes. El ministro, él necesita ejercitar su don. Por ejemplo, yo no sé predicar el evangelio. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, nosotros no sabemos predicar el evangelio. Mas si usted si tú vas con alguien una vez, 2 veces, usted sales con alguien, usted va ejercitándote aquel don que ya está dentro de ti. En poco tiempo, tú ya vas a estar predicando el evangelio también. Si usted no sabes apacentar personas, entonces vas con alguien a la casa de alguien. Unas veces, 2 veces, tú vas viendo y en poco tiempo aquel don que está en ti, él va a hacerse un ministerio. ¿Y qué es un ministerio? Un ministerio es un don perfeccionado en la vida, que ahora hace parte de tu vivir. El ministerio es exactamente el ejercicio del Espíritu, tu don. Y nosotros vimos en Mateo que lo mínimo que nosotros ganamos del Señor es un don. Podemos usar ese don para ganar otros dones. Si el Señor te dio, por ejemplo, un don para ti, para que tú te arrepientas, entonces comienza a arrepentirte. Cuando el Señor ve que ese don se hizo un ministerio, usted ahora no consigues parar de arrepentirse. Él va a darte otro don para ti, salir a la calle y predicar el evangelio. Y ejercitas este don hasta que este don se haga su ministerio. De aquí a poco, Él te da otro más para que apacientes personas, por ejemplo. Él te va a dar un don para predicar el evangelio ya para personas en una reunión pequeña, después una reunión más grande. Todos los dones que son ejercitados y que se hacen un ministerio, el Señor mira para quien sirve y dice, muy bien, siervo, voy a darte un don más. Você vai ganhando Y con eso, tú vas ganando cada vez más dones. Y tú ejercitas tus dones y vas ganando más y más ministerios. ministérios você quer ter? ¿Cuántos ministerios tú quieres tener? Depende de cuántos dones tú ya ejercitas. En el Nuevo Testamento, los ministros del Espíritu, ellos son personas que viven ejercitando el Espíritu. Ellos viven sirviendo al Señor en el Espíritu. Ellos están dispuestos a pagar un precio para ganar más ministerios. Nosotros vamos a abrir este tema de manera muy, muy importante hoy. Todos ustedes que ya están con nosotros en nuestras redes sociales, Ou falar que você usted não no tem debe nenhum. pensar o decir que tú no tienes ningún don. Yo no sé hacer nada. Ese no existe. Si tú ya recibiste al Señor Jesús, por lo menos tienes un don. Ahora Exercitar esse dom. te compete a ti ejercitar ese don, no ser perezoso, E porque si ficar, tú eres perezoso y quedas você vai ter solamente pouco de dificuldade. dependiendo de los otros, vas a tener un poco de dificultad en entrar en arrebatamiento. Es más fácil usted quedar con el anticristo porque el Señor te está confiando el don de la gracia.
Vamos entonces a comenzar en este pequeño tela de fondo, introducción para que entiendas lo que es Muito un ministro y lo que es el ministerio. Es muy importante. Son dos ítems extremadamente importantes en este momento, antes del arrebatamiento. Todos ustedes que están en esta sala, en las redes sociales, son ministros. Todos ustedes necesitan agora. tener ministerios. Ahora, vamos a ver cómo eso comenzó. Abran conmigo entonces en Lucas capítulo 3. Vamos a comenzar el principio del Nuevo Testamento, Lucas capítulo 3. Lucas 3, 21. Tenemos entonces a Jesús, poderoso. Voy a comenzar aquí para ir directo. Vamos al versículo 23. Lucas 3, 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Al comenzar su ministerio. La palabra ministerio está en singular. Entonces, comenzar su ministerio. Mire, el ministerio aquí, él comenzó en Jesús cuando él fue bautizado. Ahora, lo más importante, el ministro del Nuevo Testamento, si Jesús tiene su ministerio, todos nosotros necesitamos estar claros que solo existe un ministerio en el Nuevo Testamento. No quedes pensando que hay muchos. Vamos a ver esto. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene ministerios. Mas vamos a entender para qué sirve tu ministerio. El ministro del Nuevo Testamento, él necesita seguir el ejemplo de Jesús. Vamos a ver entonces, él fue bautizado con 30 años y comenzó su ministerio. Ahora el capítulo 4, versículo 1, vamos a ver cómo este ministro llamado Jesús, él estaba. Lucas 4, versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo, primera parte. El ministro, él necesita estar lleno del Espíritu Santo. Si usted es un ministro o una ministra, primer ítem que tú necesitas es estar lleno del Espíritu Santo. El versículo 14. Entonces, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Él por un lado, él estaba lleno, mas por otro, él estaba en el poder. Mire, esto es muy importante. El ministro de la nueva alianza, él necesita estar siempre lleno del Espíritu Santo. Mas también necesita estar empoderado, estar lleno del Espíritu, estar relacionado con tu interior, estar relacionado con tu comunión, está relacionado con la parte subjetiva de este ministro. Está en el poder, eso habla de la obra, eso habla de tu armadura, de algo que este ministro necesita ejecutar con Dios, que ese ministro necesita ejecutar para Dios. Entonces, el ministro, para él estar lleno del Espíritu, del poder del Espíritu, la primera cosa que necesita es tomar cuidado es con el pecado. Lo que ha matado los ministros del Nuevo Testamento, aquellos que Dios llamó en Efesios 4, los apóstoles, los evangelistas, los profetas, los pastores y los maestros. El pecado y la maldición de la apostasía destruyó estos ministros y destruyó sus ministerios. Entonces, ellos no están primero, no están llenos del Espíritu Santo, y ellos no están en el poder del Espíritu Santo. Si un ministro, él no está lleno del Espíritu Santo, él no está en el poder del Espíritu, quiere decir que los cielos están cerrados para él. Él no va a conseguir muchas cosas. Él va a luchar. Y lo máximo que él puede conseguir es hacer una obra por su esfuerzo natural en el atrio exterior. De seguro que él va a quedar con el anticristo.
El pecado, él es letal. Él es uno de los peores enemigos del ministro del Nuevo Testamento. Y ese pecado destruye el ministerio. El ministerio de un ministro es el ejercicio de su don para efectuar una obra con Dios. Y voy a cambiar la palabra por ejecutar. Los ministros del Nuevo Testamento necesitan ejecutar una obra con Dios en la tierra. Los ministros del Nuevo Testamento, ellos necesitan ejecutar la agenda de Dios en la tierra. Y el pecado, la rebelión, las codicias sexuales, As mentiras, o orgulho, las mentiras, el orgullo, la vanidad, la corrupción, destruye uma vez el destruído o ministerio. ministro, ele destruiu. Una vez destruido el ministro, él destruyó el ministerio. Muito perigoso. Eu quero alertar Es cada muy peligroso. Voy a alertar a cada uno de ustedes. passada. Eu estava Recientemente, la semana pasada, em algum yo momento estaba da en madrugada oración. En algún momento en la madrugada, para me arrepender. yo me Enquanto levanto eu para estava me arrepentirme. arrependendo En cuando estaba arrepintiéndome dos pecados dos meus por mis filhos, pecados, minha por família, el pecado de pecado mis dos hijos, altares. de mi familia, De repente, de los altares. De repente el Señor me eu confesso a trajo você para esto aquí. a unção Confieso a interior, ustedes a que la motivação unción interior, de la você se arrepender, motivación de mas ustedes arrepentirse, más el mover de la unción en aquel momento que usted está solito delante de Dios, llorando, arrepender. Él Mas te o Senhor conduce a também te mostra arrepentirte. aonde Mas você el Señor también te muestra a dónde usted necesita arrepentirte. Y Senhor, siempre voy al Señor y clamo, Señor, ¿qué tipo de pecado que aún está en mí, que puede arrastrarme para la tribulación? Por favor, revélame, para que yo pueda traer mi arrepentimiento ahora. Usted necesita aprender esta situación. Todos los días anda al Señor en quebrantamiento. No da órdenes al Señor, mas anda quebrantado, llorando, en profunda humillación, pidiéndole al Señor, rogándole, implorándole, Señor, que aún está en mí, por favor, Señor, para arrepentirme ahora, para que yo no sea arrastrado para la gran tribulación. En aquel momento, el Señor me condujo exactamente a mi ministerio. Yo quedé impactado porque yo volví atrás. Yo tengo como 26 años que yo soy ministro. Más buena parte de esos 26 años, yo caí en la corrupción. Yo caí en el pecado. Yo caí en el orgullo, la soberbia, en la mentira, en el amor al dinero. Yo engañé a muchos. Yo fui engañado. Yo me corrompí. Yo corrompí a muchos. Yo di muchos consejos de Balaam para muchos. Yo hice a muchos tropezar en esos 26 años de ministro. Yo caí. Yo llevé tantos a caer. En las apostasías que yo caminé, yo caí. Yo llevé tantos a caer. Y el Señor comenzó a mostrarme mi ministerio atrás. Yo fui arrepintiéndome, trayendo eso para mí, llorando y viendo mi condición de ministerio. Yo pude quedar más claro cuando la revelación ella viene directo del Señor, de los cielos. Ella nos torna más claros, nos hace más claros. ¿Qué tipo de pecado que usted debe arrepentirse específico? ¿Por qué? Os pecados que nós fomos cometendo Los ao longo dos pecados que anos, nosotros fuimos cometiendo a lo largo de los años en nuestro ministerio. Esos pecados son llevados para Dios como acusación. porque Y yo em algum fui momento quedando más claro
porque en algún Quantas momento vezes de mi pasado, Satanás foi diante de Deus cuántas veces Satanás fue delante de me Dios, acusar a su quanto ao tribunal, Dios, para acusarme en cuanto a mi ministerio. que, Cuántas mas veces quantas yo me equivoqué, cuántas veces yo caí, más cuántas veces yo me arrepentí. Arrepentimiento específico por el ministerio. Y por un lado, nosotros podemos continuar nuestra vida como ministros en un nuevo mas por outro lado, pacto de as una nueva alianza. ações diante Mas por otro lado, las acusaciones delante del tribunal de Dios, ellas van amarrando nuestro ministerio, de aquel ministerio que de impacto, de salvar 10, 20, 100, 200, 50, 100 o 1000 personas, de aquel ministerio de poder consolidar a esas personas, él va disminuyendo, disminuyendo. Y usted no entiende por qué muchas veces usted pasa una semana y usted no ganó ni una persona para Jesús. Usted pasa un mes, usted pasa 6 meses y yo gané, es una persona para Jesús, pero ¿dónde está esa persona? ¿Qué pasó? Yo no conseguí consolidar a nadie. Un año pasó y usted mira para atrás, Señor, ¿a quién yo consolidé? ¿Quién afirmé? Y no nos damos cuenta cómo eso pasaba. Yo no estoy diciendo que el ministerio no es fructífero. No, no es eso. Más estoy diciendo que el Señor no me llamó para hacer solo eso. ¿Comprende? No fue solo eso. Él no me llamó solamente para ministrar limitadamente. Yo sé que el Señor me llamó para algo mayor, más grande. Y usted también necesita creer en eso. Ahora, ¿cómo ejecutar el ministerio? Si hay acusaciones del pasado contra mi ministerio, ¿cuántas veces yo fracasé en 26 años en mi ministerio? ¿Cuántas acusaciones fueron llevadas delante de Dios y yo no traté mi ministerio? Entonces, poco a poco, su ministerio, que es para ser un ministerio de impacto, un ministerio de salvar muchas personas, usted pasa a tener poco impacto en su ministerio, menos impacto, menos personas, menos consolidación. Problema, usted llora, pero ¿por qué no estoy ganando más personas? ¿Por qué no consigo consolidar, afirmar la realidad? El punto no es cuántos frutos usted gana, más es cuánto usted se arrepiente. El ministerio del Nuevo Testamento, él está totalmente vinculado con los ministros del Nuevo Testamento. Y el ministerio está relacionado con obras, obras. Todo lo que usted hace como ministro es una obra. Y esas obras, ellas necesitan comenzar con arrepentimiento. Vamos a abrir, tengo muchos versículos, mas yo sé que no voy a hablar ni la mitad, mas todo bien. Espero que el Señor me ayude a por lo menos lo principal dar para ustedes. Abran conmigo Hechos, por favor, capítulo 26. Por favor, Hechos 26. Hechos 26, versículo 16, por favor. Tenemos aquí un testimonio del apóstol Pablo. Él está dando su último testimonio y dice así, versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, el ministro del Nuevo Testamento, ministro del Espíritu, está es un ministro pessoa, que está relacionado con la persona. relacionado com Y el a ministerio está relacionado con la obra de esta persona. obra que esta La pessoa obra que esta persona necesita ejecutar para Dios en cuanto Él está vivo. e testemunha tanto das coisas que me vistes como Y ponerte por testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. 18, para que abras sus ojos. Todo este es un ministerio. Para que abra sus ojos, para que se conviertan las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí,
perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces tenemos el llamamiento, el llamado de Pablo para ser un ministro. Y en el versículo 16 y en el versículo 18 tenemos el ministerio de él. Es específico aquí en el 18 para él abrir los ojos y mostrar, va mostrando el ministerio específico para él. Aquí no muestra que el Señor llamó a Pablo para él predicar el evangelio de la prosperidad, el evangelio del conocimiento. No, muestra que él tiene un llamado específico en el 18, dice, para abrir los ojos y que las personas se conviertan, que está relacionado con arrepentimiento, se convierten las tinieblas para para la Deus, luz a fim y de la que potestad de Satanás para Dios, a fin de que reciban ellos remisión de pecados y herencia. Esto habla agora de la entrada en la eternidad. Ahora, yo quiero leer el versículo 20, sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, miren, un ministro, cuando él es llamado, él tiene un ministerio específico de parte de Dios y la palabra, a fin de que ellos se arrepintiesen. El arrepentimiento, él necesita ser el punto central en el ministerio de este ministro. Mas hay algo que yo quiero considerar aquí. Dos ítems. El primero, nós voy temos a na sala pensar, do y Zoom, aquí hay una hermana, ah, por ejemplo. Tenemos la sala del Zoom, a tantas personas en las redes sociales. Una hermana puede decir, yo no tengo ministerio. o Yo le voy a ministério. decir a usted, O usted Senhor te sí chamou, tiene sim. ministerio. Isso está El Señor muito te claro. llamó, sí. De repente você não Eso tem, está muy claro. De repente usted no tiene tantos dones, mas por lo menos uno usted tiene. Lo que usted necesita hacer es no ser perezosa. Y não los hermanos no ser perezosos. No queden escondiéndose. Yo no hago nada, yo no necesito, yo apenas voy a la não, isso reunión, yo creo que el Zoom está bien. Eso, de seguro usted va a quedar con exercitar anticristo. Usted necesita ejercitar su don. Si usted sabe hacer quer comida, dizer sabe dirigir carro, quiere decir que la señora ejercitó un don pregar o antes. evangelho. Porque não Mas quer ¿por qué la señora no quiere predicar el evangelio? ¿Por qué no quiere salir? ¿Por qué no quieres enseñar a las personas? Ah, no, yo no consigo. Sí, sí puedes. Dios ya te dio esa capacidad. Ya te dio. Entonces nosotros no podemos escondernos ahora. Tenemos que salir inmediatamente. de Paulo. El ministerio específico de Pablo. Y quiero considerar la segunda palabra, aún en versículo 20, practicando a obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas de arrepentimiento. Es difícil explicar estas palabras, esta frase. Practicando obras dignas de arrepentimiento. Eso no es tan fácil de explicar. Más quiero leer con ustedes. Por favor, abran conmigo. Vamos a comenzar con Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Creo que es muy importante el ministro estar claro en esto. Santiago, capítulo 2, versículo 17, dice así. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De obras são essas. ¿Qué Primeiro, tipo de obra, obras son estas? Primero, obras dignas de arrepentimiento. o ministro do Novo Testamento, ele já não sai por El aí. ministro del Nuevo Testamento ya no sale por ahí dando tiros. Él no sale por ahí corriendo. No, Depende do Senhor. Ele sabe que él sem o depende del Señor. ele não vai Él sabe conseguir nada. que sin arrepentimiento, Ele sabe que sem a oração, él no va a conseguir nada. ele não vai conseguir. Él sabe que sin oración de la iglesia, él no va a conseguir nada. Entonces él trae su arrepentimiento a Dios A obra inmediatamente. que vai nos La obra acompanhar principal
que va a acompañarnos es el arrepentimiento. Guarda isso. Enquanto nós estamos nos Guarda esto. arrependendo, En cuando estamos arrepintiéndonos, estamos haciendo también una obra. ela começa La verdadera obra, e ella comienza en el ministro y ella termina en el ministerio. Si este ministro es alguien que vive arrepintiéndose, su ministerio es un ministerio del Espíritu, es un ministerio de arrepentimiento y es un ministerio de santidad. Estas obras se hacen obras dignas. Estas obras van a acompañar a este ministro. Yo no voy a seguir leyendo este versículo porque tenemos las obras de Abraham, más quiero leer con ustedes Apocalipsis, abren su Biblia, en Apocalipsis 3, Eu gosto muito la iglesia en Sardis. Me gusta mucho este versículo, versículo 2, Apocalipsis 3, versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. do meu Deus. De Dios. Mire, primero, la obra digna de arrepentimiento. Mas aquí el Señor no ha hallado dignas sus obras. Entonces, para esta iglesia, si usted lee versículo 3, mire versículo 3. Acuérdate después de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. El arrepentimiento aquí, él está conectado con la obra de la iglesia en Sardis. ¿Por qué? Porque la iglesia en Sardis Porque a no igreja tenía obras dignas, porque la iglesia en Sardis hacía obras sin arrepentimiento. Sardes, ela fazia muitas La iglesia en obras, Sardis, ella hacía muchas obras, mas ella estaba en pecado. Los pecados que no eran tratados, confessados e los pecados que no eran confesados y arrepentidos. Obra en el atrio exterior. Y esto es lo que él dice. No versículo 1, En el versículo 1, estas cosas dice aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La falta de arrepentimiento, ella trae la muerte primero. Primero para el ministro y segundo fora para su ministerio. Por fuera, él está vivo. Por fuera, él está teniendo obras. Por fuera está teniendo muchas acciones. Por fuera está teniendo muchas cosas, mas por dentro está muerto. Cuando nosotros tomamos aquellas 2 mujeres en Mateo 24 que estaban en el molino que estavam no campo, y aquellos 2 hermanos que estaban en el campo, preguntamos por qué que una mujer fue dejada y por qué un hombre fue dejado. Ellos eran 4. Por fuera, dentro ellos eran eles cristianos, mas por dentro ellos eran diferentes. Había 2 que estaban totalmente cubiertos con sangre, justificados con sangre. El ministro del Nuevo Testamento, por ser ministro del Espíritu, él no depende del mismo. Él conciliado necesita estar reconciliado con el Señor todo el tiempo. Y la reconciliación de ese ministro, ella viene por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento sincero trae la sangre y la sangre trae la reconciliación, trae la justificación. Entonces las obras de este ministro son dignas, son obras dignas. Todo lo que él va a hacer, él va a hacerlo en la presencia de Dios. Él va a hacerlo con Dios. Él va a hacerlo para Dios. diferença do Ustedes perciben la diferencia del ministro del Nuevo Testamento. Cómo el pecado es extremadamente peligroso. Me gustaría leer con ustedes, por favor, abran conmigo. o versículo de número 13. É claro, nesse momento aqui, nós já temos Perdón, hermano, no escuché el versículo. grande tribulação. En este momento aquí tenemos la grande tribulación. Capítulo 14 Muita gente aqui es un libro, que un capítulo muy crucial.
creo que es Apocalipsis 14:3. Tenemos mucha gente aquí que perdió el arrebatamiento por algún motivo. Tenemos cristianos que quedaron, más del 90% quedaron. Ellos sobrevivieron por algún tiempo de alguna manera al caballo negro, al caballo rojo, al caballo amarillo, y ahora están en las manos del anticristo que murió en aquel atentado, resucitó, y que ahora está exigiendo la marca. Si usted quiere comer, quiere beber, quiere viajar, esos cristianos ahora, ellos tienen apenas una salida, es la muerte. La muerte es la única salida para ellos. Y cuando nosotros miramos aquí el capítulo 14, versículo 13, dice así: oí Agora morrem una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Obras, obras. Aquí la obra va a acompañar. Cuando usted habla de obra, usted necesita asociarla al ministerio. El ministro y el ministerio. El ministro es la persona y el ministerio son sus obras. Aquello que a él ejecutó en la primera etapa por medio de la sangre de Jesús. Eso es muy importante. Entonces, cuando el ministro, él hace las cosas en un aspecto negativo, su ministerio ya no es ministerio del espíritu, más cae en el ministerio de la letra, para el ministerio de la condenación, el ministerio de la muerte, ele porque él no faz, depende del espíritu. Él hace, él simplemente hace. Él no consigue ver sus pecados, qué pecado en su pasado, que necesitan ser traídos para Dios. Y aquí sus obras los siguen. Entonces, nosotros ahora ya llegamos a la mitad de nuestro mensaje. Creo que ya estamos un poco claros en cuanto al ministro, el ministerio, y vimos un poco lo que es la obra. Ahora necesito hablar para que ustedes puedan comprender lo que es el ministerio. Abran conmigo, por favor, Hechos capítulo 1. Nosotros vimos que Jesucristo, él comenzó el ministerio en el singular. El ministerio de Jesús, un ministerio que estaba lleno de espíritu, mas estaba en el poder del espíritu. Nosotros vimos que el ministerio de la nueva alianza necesita estar en personas como yo y usted, que están llenos del Espíritu Santo y del poder del Espíritu, lleno del Espíritu en el aspecto de la vida, en el poder del Espíritu y en el aspecto de la obra. Entonces, Hechos 1, nosotros vamos a ver la persona de Judas Iscariote. Es muy interesante este versículo, porque cuando él es mencionado, él también es mencionado en el singular. En el singular. Me gusta mucho Hechos 1, versículo 17. Abran conmigo, por favor. Hechos 1, 17 dice así. Pedro está hablando. Y era contado, él era contado. Ese se refiere a Judas Iscariote, aquel que traicionó al Jesús por 30 monedas, porque él y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. El ministerio aquí está en el singular. Entonces Jesús comenzó su ministerio. Ahora Jesús, él fue a la cruz, después él murió, después se resucitó, después él ascendió, después él fue entronizado. Y ahora como espíritu que da vida, y ahora como Melquisedec, aquel sumo sacerdote, él ahora en la tierra tiene su cuerpo. Por un lado, nosotros tenemos aquí 11 discípulos en este capítulo 1, porque Judas, él murió, él se suicidó. Y exactamente a partir de estos versículos, nosotros
vemos escogiendo el 12º discípulo. Mas son 11 discípulos, mas el ministerio es uno solo. Lea de nuevo. Y era contado por nosotros, tenía parte en este ministerio. Por un lado son 11, pero por otro lado es uno. Podía ser 11 ministerios, mas por otro lado es un ministerio. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos apenas un ministerio que ejecuta la agenda de Dios en la tierra. Si usted estuviera incluido en este ministerio, sea muy bienvenido. Si tú no estás, yo te oriento. Es mejor si usted sea rápido, muy rápido, porque cuando se habla de ministerio, a veces tenemos tiempo de hablar del encabezamiento. La única manera de ser incluido en el ministerio es estando encabezado por Cristo, teniendo en este cuerpo Cristo, que es la cabeza, y aún más obedeciendo a aquellos que Él, Cristo, envió para restaurar los ministros y los ministerios del Nuevo Testamento. Ahora, nosotros estamos viendo entonces que por un lado Jesús tenía el ministerio, mas ahora vemos que comienza el libro de Hechos teniendo el ministerio. Entonces, un ministerio que ejecuta la agenda de Dios. Vamos a ver entonces en Primera de Corintios, capítulo 12. Hay muchas personas nuevas y yo entiendo que la palabra de alguna manera puede ser un poco elevada. Primera de Corintios, capítulo 12, voy a leer a partir del versículo 12. Dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces Pablo, él va a intentar en este capítulo 12, a partir de ese versículo, va a describir la función del cuerpo, la funcionabilidad del cuerpo. ¿Cómo funciona este cuerpo de Cristo? ¿Cómo que los miembros son colocados dentro de este cuerpo? ¿Y cuáles son sus funciones específicas en este cuerpo? Versículo 3, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Hay tanta revelación aquí, no tengo tiempo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, miembros solos, sino muchos. ¿Cuántos miembros del cuerpo? Muchos. Vamos a ver aquí algunos miembros. Él va a describir algunos miembros de este cuerpo. Versículo 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Wow, hermanos. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Él describe la funcionabilidad, la función. La cuestión aquí es, presta mucha atención ahora. Vamos a tomar la boca. La boca
Ella es un miembro del cuerpo. Está certo? Então vamos dizer ¿Está que bien? você Entonces seja vamos a um decir membro que do usted corpo. sea un miembro boca. Você então tem um ministério. Usted Por entonces quê? tiene un ministerio. A boca tem um Porque ministério. la boca Qual é o tiene un ministério da ministerio. boca? ¿Cuál es el ministerio de la boca? Uma das funções é falar. Una de las funciones es hablar. Então, a boca tem um ministério. Entonces Falar. la Mas boca se tiene un fosse a ministerio, língua, hablar. Mas si usted fuese la lengua, é um membro do la corpo, lengua es un miembro mas del ela também cuerpo, tem um ministério. mas ella también tiene un Qual ministerio. é o ministério da ¿Cuál língua? es el ministerio de la lengua? Tantos. O paladar, Tantos. ela se move. Ella se Ela tem mueve. o seu ministério. Ella también tiene su Se você ministerio. fosse o ouvido, Si usted fuera ele é um membro el do oído, corpo e ele tem o seu ella ministério. también es un miembro del cuerpo y tiene su ministerio. En otras palabras, Eles têm todos los miembros del cuerpo, ellos tienen su propio ministerio. por lado, nós temos Por un lado, o ministério. nosotros tenemos Mas el nós ministerio, temos os mas por otro plural. tenemos los, Nesse plural, capítulo, los ministerios. mostra En que este há capítulo muitos muestra que hay muchos Você ministerios. entende? Então, cada membro Usted entiende, cada miembro no corpo, ele tem o que seu funciona en el ministério. cuerpo, él tiene su Dedo do pé ministerio. funciona, El dedo del tem pie ministério no funciona, tiene su ministerio en el cuerpo. O que nós fazemos? Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Los Ele ojos, tem o seu ministério de ver. él tiene su ministerio de ver, Mas o mas ministério dos olhos el ministerio de los ojos para ele mesmo? ¿es para qué? Não, ¿Para el mismo? é No, para o ministério. es Existem para el os ministerio. ministérios Existe para los ministerios para el ministerio, o Novo Testamento. el ministerio del Nuevo É Testamento. que executa. Es uno Agora, que cada membro tem o ejecuta. seu ministério Cada para miembro tiene su ministerio para seu el ministério ministerio. não é para você. Su ministerio no es para usted. Não é para você Su ministerio fazer o que no es você para quer. usted hacer lo que tú quieres. Executar uma obra fora do corpo. Ejecutar una obra fuera del cuerpo. Executar uma obra fora Ejecutar una obra fuera que está falando de esta hoje na voz terra. que está hablando hoy en la tierra. Existe uma voz de Deus que Existe una voz de Dios que está en la tierra hoy. você deve ouvir essa voz. Usted debe oír esa voz. Você deve escutar essa voz. Usted debe escuchar esa Você tem o voz. seu ministério. Se Usted você tiene su tentar ministerio. executar Si o tú seu intentas ministério ejecutar sem tu ouvir essa ministerio voz, é como sin oír se esa você voz, fosse os olhos, es como si usted arrancasse fuese los os olhos ojos, para fora arrancase e los os ojos colocasse para dentro de afuera, prato. los colocase dentro de un Para que plato. serve os dois ¿Para qué olhos sirve fora do los corpo? dos ojos fuera del cuerpo? O corpo fica com defeito. El cuerpo queda con Se o seu defecto. ministério Si su ministerio, não é para o ministério, él no es para porque el você ministerio, rebelião, es porque usted aún está en rebelión, porque você ainda não quer se porque submeter. usted aún no quiere someterte. Não, eu tenho o meu ministério. No, yo tengo mi Isso está ministerio. certo, nós entendemos, Sí, está bien, entendemos, es verdad. Bíblia. Mas Está escrito en la Biblia. o seu Mas ministério não serve para você. su ministerio no sirve para ti O seu mismo. ministério Tu é para ministerio executar o es para corpo ejecutar de Cristo está sendo el cuerpo de levantado Cristo, está siendo levantado pelo en toda la ministério tierra, de Mateus 24:14. según el E ministerio de este Mateo evangelho 24, será 14. Y pregado este evangelio será todas as terras. predicado en Quando toda fala la pregado, tierra. fala de Cuando dice ministério. predicado, A pregação habla é de obra. ministerio. Predicación es obra. Alguém Alguien, nesse corpo alguien está en este efetuando cuerpo essa está obra, efectuando esta obra, encabeçado por esta voz que está na terra encabezado hoje. por esta voz que está en la tierra hoy. E esse evangelho será pregado em Y toda a este terra evangelio para será testemunho predicado en toda la tierra habitada então virá. para testimonio a todas las Então você naciones. tem uma Entonces vendrá el voz fin. Entonces usted tiene una voz que está gritando. Em que está Mateus gritando. 25, En Mateo nós temos o 25 amigo do noivo, tenemos el amigo que à del novio, meia-noite que a medianoche ele grita: eis o noivo. él grita, ahí viene el novio. Ali há uma profecia que está Entonces hay una profecía que está à mostrándonos. meia-noite, quer dizer
que a medianoche quiere decir en el horario de muchas tinieblas. La iglesia está pasando en muchas tinieblas, y aquellas 10 vírgenes estaban dormidas ahí, estaban despreocupadas, estaban intoxicadas. Y cuando este amigo aparece, una voz aparece, y esa voz ya está en la tierra hoy. Usted necesita dar atención para esto. Cuando él aparece, él grita, ¡he aquí el novio! 5 de estas vírgenes despiertan, reaccionan, y ellas necesitaban de aceite. Ellas tenían ministerios, mas ellas saben que necesitan de sus ministerios para edificar el ministerio del cuerpo de Cristo. Y necesitan funcionar con aceite dentro de este cuerpo. Y necesitan oír esta voz. Ellas no van a hacer una obra paralela. No. Entonces, en ese momento, el amigo del novio que grita, ¡he aquí el novio! Entonces, aquellas vírgenes salieron a su encuentro, mas 5 de ellas no se preocuparon. Ellas tenían ministerio, mas sus ministerios no tenían aceite. Y cuando se habla de aceite, cuando se habla del ministro del Espíritu, nosotros vimos a Jesús, estaba lleno del Espíritu y estaba en el poder del Espíritu. Quiere decir que él tenía aceite, el ministro del Espíritu que está encabezado por esta voz, que está viviendo un arrepentimiento en profunda crucifixión, está lleno del Espíritu y está en el poder del Espíritu. Él puede ejecutar con Dios la obra del ministerio. Su ministerio no es para él, su ministerio es para edificación del cuerpo de Cristo. Pastor Alipio, muy poderoso. Pastor Alipio, cómo esta palabra nos trae luz, nos trae mucha luz, Pastor Alipio. Cómo necesitamos ahora ser sumergidos, ser tocados. Esta visión necesita restringirnos. Esta visión necesita terminar con nuestras visiones, nuestros proyectos, aquellos proyectos de yo tener mi propia obra, de yo tener mi propio ministerio, de yo ser famoso. Yo necesito ahora, en este momento, aprender a someterme al amigo del novio. Sí, amada hermana, estamos grabando, sí. Yo estoy aquí mirando para mi tiempo, no puedo pasarme. Yo quiero agradecer la presencia de ustedes que están en nuestra plataforma de Facebook, Instagram, YouTube, en portugués, YouTube en español. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en el Zoom. Tengo tantas cosas. Voy a finalizar ahora con una parte muy negativa. Yo no puedo dejar de hablar. Desse corpo de Cristo, ele é ministro. El miembro de este cuerpo de Cristo es el ministro. Y el ministro, yo voy a nuevamente repetir, él tiene su ministerio. Entonces, por favor, abra conmigo en 1 de Samuel, capítulo 15. 1 de Samuel, capítulo 15. Esos versículos el Señor habló conmigo esta semana. Espero también que el Señor hable con ustedes. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Entonces, el rey Saúl, cuando él no obedece a Samuel, cuando él no acepta lo que Samuel habló, entonces él cometió un pecado. Mas guarden esto. O pecado aqui está relacionado com o ministério de Saul. El pecado está relacionado con el ministerio de Saúl. Porque la rebelión es como pecado de adivinación. Es la rebelión y como ídolos, idolatría, la obstinación. Porque cuando tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces el rey aquí
tenemos la persona também nós temos o ministério. y segundo tenemos el Como o ministerio. Senhor pode restaurar ¿Cómo el o Señor puede sacerdócio real restaurar el em nós, sacerdocio restaurar real a y restaurar realeza em nós? la realeza en Aqui nosotros? mostra que a obra Aquí que Saul muestra fez, que la ele obra que foi Saúl até aquele hizo, reino, él fue hasta matou aquel muitas reino, pessoas, mató, mas ele agarró conservou muchas o rei cosas, mató Agag muchas personas, muchas e cosas, muitos más conservó animais. vivo al rey E quando Agag ele foi y para aquele muchos reino, animales. isso é uma Cuando él obra fue do para seu aquel reino, ministério. Então, nesse es una momento, obra de a su obra ministerio. de Saul, ela En foi ese momento la obra de descalificada. Saúl fue E o pecado descalificada de rebelião y el está pecado de relacionado com rebelión está feitiçaria. relacionado con Eu hechicería. pergunto para cada um de Yo vocês pregunto que para cada está uno de nas nossas ustedes plataformas, que está en nuestras quantas vezes plataformas, o ¿cuántas Senhor veces trouxe feitiçaria el Señor, para os vossos ministérios? ustedes, A ustedes trajeron feitiçaria, ela hechicería vem a su direto para o ministerio? ministério La do hechicería, ministro. ella viene directo Quer dizer para el que a ministerio del obra ministro. daquele Quiere ministro decir que foi la reprovada. obra de aquel ministro, ella fue Quer dizer reprobada. que o ministério Quiere decir daquele que el ministro foi ministerio reprovado. de aquel ministro fue A reprobado. feitiçaria, La hechicería. abram comigo Apocalipse, por Abra favor. conmigo, por favor, Apocalipsis, Apocalipse, o último capítulo Apocalipsis, de el último Apocalipse. capítulo de Apocalipsis. Esse capítulo é bem assustador, capítulo Ese capítulo es 22, muy este asustador. versículo, Capítulo mas é 22, cheio de este luz. versículo, Apocalipse 22, más es lleno de 15. luz. Apocalipsis 22, E mostra 15. tanta luz para nós. Él muestra No tanta luz para aspecto do nosso nosotros ministério. en el aspecto de nuestro ministerio. Apocalipse 22, 15. Fora Apocalipsis 22, os 15 cães dice, e os mas los feiticeiros. perros estarán fuera Quem é um y los feiticeiro? hechiceros. ¿Quién es un hechicero? Em Samuel, nós vimos En que o Samuel pecado nosotros vimos que el de pecado rebelião, ele é de um pecado de rebelión feitiçaria. es un pecado de hechicería. Então, todos Entonces os que todos são rebeldes, quer dizer los que que son seu rebeldes, ministério su é de um rebelde, ministerio es de un é de um rebelde, feiticeiro. es de un hechicero. Você entende? Usted Muitas vezes entiende. eu posso dizer, eu não Muchas sou veces yo puedo feiticeiro, decir, eu yo sou no um soy homem de Deus. hechicero, yo soy un hombre de Mas, Dios. se eu estou em Mas rebelião, em si yo algum estoy en momento, rebelión, eu sou um en algún feiticeiro. O momento meu yo soy un ministério foi hechicero. afetado Mi ministerio fue e entrou afectado demônios. y entró un demonio. Eu não tenho tempo de ler com os No senhores, tengo mas por tiempo de favor, leer abra con comigo ustedes, mas por Ezequiel favor, 34. después usted lee, Você vai lee en ver Ezequiel os falsos 34. pastores ali, Usted va a ver los falsos pastores que ahí, apacentam a si mesmo. que Quando fala apacientan, se apacentan a sí apacentar a si mismos. mesmo, é Cuando ministério. habla de apacentar a sí mismo, habla de Eles foram ministerio. desqualificados. Ellos Seu fueron ministério foi descalificados. desqualificado. Su ministerio fue descalificado. Mas muitas pessoas, Mas você que muchas está na sala, personas, usted que está ou en la nas sala plataformas, todas o en as las vezes que plataformas, você fala, todas las veces que usted habla, Deus mandou eu te falar, Dios mandó yo mas hablarte, Deus não mandou você mas falar Dios no te nada. mandó a ti hablar Isso nada. é bruxaria, Eso es brujería, é feitiçaria. es Isso está hechicería. afetando o seu Eso ministério. está afectando tu ministerio. Ou você diz, O Deus me usted dice, mostrou Dios me isso. mostró esto. Deus me mostrou uma visão. Dios me mostró Deus una me mostrou visión. um sonho. Dios Mas me de mostró un repente sueño. não foi Mas de Deus que repente te no mostrou. fue Dios quien te mostró. Aquela visão, você Aquella ficou muito visión, tempo nas redes usted quedó mucho sociais, tiempo en las outro redes dia sociales, TikTok otro e día el Facebook, TikTok, aquelas coisas, e Facebook, você viu muito aquellas lixo. cosas y usted vio Aí à mucho noite você tem basura. um sonho, Entonces la noche ou tú tienes un uma visão, sueño e você fala, o Deus tienes me una mostrou. visión y Naquele tú momento dices, Dios me você vai estar mostró. trazendo para o seu En aquel ministério momento usted está trayendo para tu ministerio feitiçaria. brujería, E o seu hechicería. ministério, ele vai se Y abarrando tu e você não ministerio, percebe. él va bajándose y tú no Muitos percibes, no te das entrando cuenta para que hay executar demonios que e están fazer o ministério. entrando O seu ministério para vai ejecutar diminuindo, en tu ministerio. cada Tu vez ministerio va mais vai disminuyendo, perdendo disminuyendo impacto. cada vez más, Porque no Novo va perdiendo Testamento, impacto, os ministros porque en el do Nuevo Espírito, Testamento eles los precisam ministros del estar Espíritu, ellos cheios do Espírito necesitan Santo estar e do poder. llenos del Espíritu O Santo y pecado del que você vai poder. El cometendo pecado sem que tú vas perceber, os cometiendo demônios vão sin entrando e vão percibir, matando los o seu demonios van ministério. entrando y van De um matando tu ministério do ministerio, Espírito, agora para um de un ministerio del ministério da carne. Espíritu para E un os ministerio de la demônios vão te carne. matando Los pouco a demonios pouco. van Seu matándote. ministério Poco a perde poco, impacto. ministerio pierde E quando impacto. lemos Ezequiel, eu tenho que Y cuando finalizar leemos esse Ezequiel, livro, meu yo tempo tengo que está. finalizar Eu preciso
porque mi tiempo ya acabó. Necesito leer con ustedes. Abran conmigo Jeremías 10. Necesito finalizar. Jeremías 10. Voy a finalizar con este versículo. Jeremías 10. Jeremías 10, 21. Dice así. Porque los pastores, 10, 21. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por lo tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. Entonces, en la parte A, usted tiene los pastores. ¿Qué son esos ministros? Y en la parte B, los rebaños. ¿Qué es eso? Ministerio. ¿Qué pasó con los rebaños? Se dispersaron. Entonces, hay un problema en el ministerio. Mas o que passou com o ministro? Ele se tornou estúpido. Ese ministro se tornó infatuado. Él no buscó al Señor. Él hizo una obra en la carne. No hizo una obra con arrepentimiento. Ahora que arrebatamiento va a suceder, el Señor necesita corregirnos inmediatamente. Primer paso, quiero pedir para ustedes cuidado con el pecado. Cuidado. El pecado en este ministerio va a destruirte. Si tú ahora no tuvieras temor de Dios, no tienes temor de Dios, usted puede perder su ministerio. Usted puede estar con otro ministerio. Los ministros de la Nueva Alianza, ellos son primero personas que tienen dominio propio. Y el dominio propio, nosotros estamos viendo que Él va a ayudarte a no pecar. Seguro, los ministros de la Nueva Alianza necesitan ser un pacificador. Que necesita ayudar a las personas que están en problemas. Que necesita traer a las personas. Tu ministerio, el ejercicio del don. Como separar você do seu Tú no ministério. tienes cómo separar usted de tu ministerio, mas para estudiar nosotros podemos separar. El ministro del Nuevo Testamento, él necesita vivir una vida crucificada por causa de tu ministerio. Nunca digas, Dios habló si Dios no habló. Nunca digas, Dios me mostró si Dios no te mostró. Nunca des consejos de Balaam para los hermanos. Tropezar, porque todo esto va a afectar tu ministerio. Y estas obras van a llevarte para el tribunal de Cristo. La vida de restricción, la vida crucificada, necesita ser el centro de aquellos que quieren ser arrebatados. Ah, yo no tengo ministerio. Sí, tú tienes ministerio. Dios no me dio ministerio. Dios sí te dio. Lo que tú necesitas hacer es ejercitar más tus dones, ejercitar más tu ministerio. Yo quiero finalizar. Todos los miembros necesitan trabajar juntos para edificar el cuerpo de Cristo. Todos los miembros necesitan trabajar juntos para el ministerio. Nosotros necesitamos estar siempre preocupados con nuestra persona y con nuestra obra. Nosotros necesitamos estar siempre arrepintiéndonos en nuestra persona, mas también arrepintiéndonos de la obra que hacemos. No olvides, usted necesita vivir una vida de arrepentimiento para usted, mas también una vida de arrepentimiento por tus obras que usted ha hecho para Dios a lo largo de todo tu ministerio. Desde el día en que usted recibió a Jesús, está
tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Usted recibió dones. Efesios 4:7 muestra que los hombres dones, mujeres dones, que fueron dados para el cuerpo de Cristo. Ellos son un regalo que Dios dio para el cuerpo de Cristo con la única finalidad de perfeccionar los santos para el desempeño de su servicio, para apresurar la venida del Mesías. Abandona el pecado, abandona la iniquidad, abandona la brujería y la hechicería en tu ministerio. Yo quiero ahora, antes de terminar, conducir a un arrepentimiento. Usted que está en nuestras plataformas, usted que está en el Zoom, es un momento muy grave. Yo quiero aquí llamar a todos a arrepentimiento. Yo quiero orar y usted va a orar conmigo por tu ministerio. Tu ministerio. Usted puede ahora, si tú quieres arrodillarte, si tú quieres quedar de pie, mas tú vas a orar con mucha sinceridad, porque esa puede ser la última oportunidad que Dios está dando. Para mí, esta semana que pasó, el Señor fue muy claro y yo abracé esa oportunidad. Yo percibí cuántas cosas erradas yo hice, cuántas obras caídas y malignas yo hice en mi ministerio. Y el Señor me dio una oportunidad para yo traer mi arrepentimiento. Y yo estoy compartiendo con ustedes el fracaso de mi ministerio y cómo el Señor está teniendo misericordia de mí. Amado Señor, yo me arrepiento en este momento de todos mis pecados relacionados con mi ministerio. Señor, yo vi en este día que es solamente un ministerio. Señor, en el Nuevo Testamento, este ministerio comenzó contigo. Y cuando el Señor murió, el Señor resucitó y entregó este ministerio para tu cuerpo, que es la iglesia. Señor, hay apenas un ministerio en el Nuevo Testamento para ejecutar la única obra. Es un ministerio, es una sola obra, es una cabeza, es un cuerpo. Gracias porque nosotros vemos tan claro que nosotros también tenemos ministerios, mas nuestros ministerios es para edificar el ministerio. Señor, yo como miembro, si yo estuviera inadecuada, Señor, yo voy a traer problemas para tu cuerpo, voy a traer un cáncer para tu cuerpo, voy a traer enfermedad para tu cuerpo. Y hoy el Señor nos mostró cuántas cosas erradas nosotros hicimos. Señor, yo ya causé tantos problemas en mi ministerio. Traje brujería para el ministerio. Yo hablé que tú dijiste, Señor, y tú no habías hablado. Yo dije que yo vi y no vi nada. Yo hablé que tú vas a hacer y tú no habías mandado a hacer. Yo me arrepiento de todo pecado de adivinación. Yo me arrepiento de todo pecado de brujería que nosotros vimos hoy, Señor. Así como el rey, aquel rey, Señor, que fracasó tan profundamente. Señor, él cometió un pecado tan grave de rebelión. Mas nosotros vimos que la rebelión es como pecado de brujería. ¿Cuántas veces, Señor, nosotros fuimos rebeldes? Como las vírgenes, Señor, nosotros no queremos ser imprudentes. Muchas veces queremos agarrar nuestro propio ministerio y seguir, Señor, a seguir nuestra manera. Queremos seguir nuestra manera. Queremos producir nuestra manera y no queremos someternos a esta voz. Nos arrepentimos en esta noche, Señor, por toda rebelión que nosotros vimos en Apocalipsis 22, que los hechiceros no van a entrar en los cielos. Los hechiceros no entran en arrebatamiento, mas ellos van a quedarse con el anticristo, Señor. Señor, nos arrepentimos por esos pecados. Padre, estamos con temor, estamos quebrados. Señor, ten misericordia de nosotros. Y también vimos que cada consejo que nosotros vimos cerrado para algún hermano, él tropezó. Eso fue una obra
Nos arrepentimos porque a lo largo de nuestra vida, cuántas palabras hablamos de nosotros mismos, palabras de nuestra carne, Señor, y vamos tantos a caer. Yo llevé, Señor, yo me arrepiento también, Señor, en el nombre de Jesús, ese pecado maligno de mi ministerio. No quiero más ser un Balaam, aquel que lleva a tus hijos de Dios a pecar, a caer. Señor, clamo tu sangre sobre mi vida. Clamo tu sangre sobre mi ministerio. Toda acusación, Señor, que Satanás ha hecho a lo largo de 26 años, Señor. Señor, me humillo ahora, me arrepiento ahora. Yo clamo misericordia ahora. Delante de los cielos, yo cambio tu sangre, Señor, para liberar mi ministerio. Algo grande que, Señor, quiero hacer por nuestro intermedio. Mas, Señor, quita toda acusación, porque si no, no vamos a poder. Señor, yo clamo a ti, Dios, por mi ministerio. Señor Jesús, el arrebatamiento está muy próximo. Y yo no quiero, Señor, dejar nada para atrás. Que el Señor pueda cumplir todos tus designios en mi ministerio. Que todo lo que el Señor planeó hacer por mi intermedio, el Señor va a ejecutarlo antes del arrebatamiento. Que no quede nada, Señor. Que no sea culpado, Señor, de pecados que yo cometí, de impedir al Señor ejecutar tu obra en mi ministerio. Por favor, Señor, yo me arrepiento. Yo clamo la sangre de Jesús. Yo clamo el Espíritu Santo. Yo clamo que el Señor venga a reconciliarme ahora y liberar mi ministerio para que el Señor ejecute la obra en mi ministerio, en mi vida. Lloro por cada uno que está en la sala de Zoom. Lloro por todos los líderes que están en la sala. Lloro por los líderes, por los hermanos que están en la sala, que está en nuestra plataforma de YouTube en español, YouTube portugués, que está en nuestra plataforma de Zoom, que está en la plataforma del Facebook, Instagram, esos que ya están y aquellos que van a ver, van a oír esta palabra. En el nombre de Jesús, yo clamo por nuestras vidas. Señor, nosotros no podemos cerrar. Señor, falta tan poco. Necesitas ejecutar esta obra que el Señor estableció para la eternidad, para ejecutar por intermedio nuestro. Señor, libéranos ahora. Libera nuestro ministerio ahora. Te clamamos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. En nombre de Jesús. Amén, amén. Si usted quiere recibir a Jesús ahora en nuestra vida, en su vida, Comigo. por favor, si quieres recibir a Jesús como Salvador, haga esta oración conmigo. Amado Señor Jesús, yo entendí tu palabra. El Señor me llamó Eu me para arrependo de salvarme. pecar. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo me aparto de toda rebelión. Yo me aparto de todo amor a este mundo, amor a las cosas de este mundo. Yo me aparto del amor al dinero. Yo me aparto del orgullo, de la soberbia, de las vanidades. Yo me aparto, Señor, de los pecados sexuales. Yo me uno a ti. Clamo tu sangre sobre mi vida. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Guía mis pasos, Señor. Guía mis caminos, Dios. Ayúdame a Senhor, seguir, Señor, ejercitando mis dones para ganar ministerio. Yo quiero, Señor, ser útil para ti en esta era. Yo quiero entrar en la eternidad. Hoy yo nací de nuevo en el poderoso nombre de Jesús. Muchas gracias a usted que está con nosotros en las plataformas. Quiero pedir para usted